Julian Archer lo tenía todo: riqueza, fama y un ático con vistas a la bahía de San Francisco. Pero en una fracción de segundo, durante una importante llamada de negocios, cayó muerto de un infarto. Lo que sucedió después desafió todas sus creencias. Mientras los médicos luchaban por reanimarlo, Julian se vio arrastrado a una aterradora visión del más allá. Una que reveló el impactante destino de las almas LGBTQ+ y una verdad tan poderosa que destrozó su identidad y le dio una misión que nunca esperó. Mi nombre es Julian Archer. Tengo 52 años, soy un emprendedor tecnológico de San Francisco. Durante la mayor parte de mi vida adulta, la gente me vio como alguien que lo había logrado. Construí una exitosa empresa de software desde cero. La vendí por millones y me convertí en una cara familiar en los círculos de Silicon Valley. Vivía en un ático con vistas a la bahía, conducía coches de lujo y pasaba los veranos en Europa. Mi pareja, Noah, y yo llevábamos juntos casi 10 años. Desde fuera, nuestra vida parecía perfecta: exposiciones de arte, galas benéficas, fiestas en azoteas. La gente me decía a menudo que envidiaban mi vida. Pero lo que no vieron fue el silencio que llenó nuestra casa cuando la música cesó. No vieron la forma en que evitaba las llamadas de mi madre o ignoraba los mensajes de texto de mi hermana sobre la iglesia o las reuniones familiares. Mi madre siempre había sido profundamente religiosa. Cuando le confesé que tenía 20 años, fue como si hubiera roto algo entre nosotros. Nos mantuvimos educados, pero la calidez había desaparecido. Me enviaba versículos de la Biblia por correo, a veces subrayándolos con tinta roja. Tiré la mayoría de ellos sin leer. Me dije a mí mismo que no necesitaba su aprobación. Me dije a mí mismo que el amor era amor y que Dios, si existiera, lo entendería. Aún así, hubo noches en las que no pude dormir. Noches en las que miraba al techo, preguntándome por qué me sentía tan vacía a pesar de tenerlo todo. Noah era amable, constante y leal. Pero incluso él notaba mi inquietud. Me preguntaba qué me pasaba, y yo solo decía que estaba cansada. La verdad es que no sabía cómo explicar el agujero que sentía crecer dentro de mí. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una vida basada en el éxito, la imagen y la comodidad, pero perdiendo algo que no podía nombrar. Pensé que lo había superado todo: la religión, la culpa e incluso el propósito. Pero me equivoqué. Y estaba a punto de descubrir lo equivocado que había estado. Sucedió un jueves por la tarde en nuestra sala de juntas del piso 32. El sol entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo y la ciudad de abajo parecía un cuadro en movimiento. Estaba en medio de presentar una asociación a un grupo de inversores. Mi voz firme, mi sonrisa ensayada. Sin embargo, por dentro me sentí mal. Mi pecho había estado oprimido todo el día. Pensé que tal vez era el espresso o el estrés. Lo ignoré. Siempre lo hice. A mitad de una frase, la habitación se inclinó. Los rostros al otro lado de la mesa se volvieron borrosos. Parpadeé con fuerza, tratando de concentrarme, pero las luces de arriba parecían brillar como agua. Mi corazón estaba acelerado. Entonces, sin previo aviso, un dolor agudo y aplastante explotó en mi pecho. Jadeé y alcancé el borde de la mesa, pero mi mano falló. Todo se ralentizó. Me desplomé. Recuerdo la frialdad del suelo de mármol. Alguien gritó. Una silla chirrió con fuerza contra el suelo. Los papeles volaron. Las voces se alzaron presas del pánico. Alguien gritando mi nombre, otro pidiendo ayuda. Podía oírlo todo, pero lo sentía distante, como si estuviera bajo el agua. Luego, de repente, silencio. Abrí los ojos, pero no estaba en el suelo. Yo estaba encima, flotando justo debajo del techo, observando el caos debajo. Me vi a mí mismo tendido allí, con el cuerpo rígido y los ojos entreabiertos. Mi cara parecía pálida, sin vida.
Algunas personas estaban arrodilladas a mi lado. Uno estaba intentando RCP. Otro tenía su teléfono en la oreja y gritaba algo que no pude oír. No tenía miedo. De hecho, me sentí tranquilo. Aún así, más ligero de lo que me había sentido nunca antes. La presión en mi pecho había desaparecido. La tensión constante que siempre llevaba como un resorte enroscado dentro de mí se había desvanecido. Sentí como si me hubiera quitado un traje que no sabía que llevaba puesto. Y en ese momento supe que no estaba simplemente inconsciente. Me había ido. Flotar sobre mi cuerpo no sentía nada de lo que imaginaba que sería la muerte. No hacía frío. No estaba oscuro. No había ningún túnel. Al menos no todavía. Solo quietud. Todo debajo de mí parecía extraño, como una escena de una película que había visto demasiadas veces. Vi a Noah entrar corriendo a la sala de juntas, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. Alguien debe haberlo llamado. Se arrodilló a mi lado, gritó mi nombre y sacudió mis hombros. Pero no lo sentí. No sentí nada. Curiosamente, no estaba en pánico. Ni siquiera estaba triste. Estaba viendo mi vida como si perteneciera a otra persona. Quizás una vida hermosa, pero también lejana. Vi mi Rolex brillando bajo la luz, mi traje hecho a medida arrugado contra el suelo. Vi el pánico en el rostro de Sophie, mi asistente, con las manos temblorosas mientras llamaba a los servicios de emergencia. Todo era ruido allí abajo. Movimiento, miedo. Aquí arriba reinaba el silencio. Miré mi cuerpo por primera vez. Noté lo pesado que parecía, lo cansado que estaba. Fue extraño verme desde fuera. Pensé que sentiría algo, conmoción, tristeza, arrepentimiento, pero en cambio, me sentí ingrávido, libre. No me había dado cuenta de cuánta tensión había cargado hasta que desapareció. Entonces lo sentí. Un tirón. Suave pero segura, como una corriente invisible que me aleja de la escena. No arrastrando sino invitando. Me volví, o tal vez no era necesario, y no vi nada más que un brillo suave y cambiante en la distancia. No tenía forma, pero me resultaba familiar, como mi hogar, pero no un lugar en el que hubiera estado nunca. El ruido de abajo comenzó a desvanecerse. Los gritos, las sirenas, incluso la voz de Noah, todo se quedó en silencio, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen de una radio. Me quedé un momento más, viéndolos luchar por una vida que ya estaba dejando atrás. Y luego, sin decidirme, comencé a alejarme, lentamente al principio, luego más rápido, de la habitación, de la ciudad, del único mundo que había conocido. No sabía a dónde iba, pero sabía que no iba solo. A medida que me alejaba de mi cuerpo, el brillo que tenía delante se hacía más brillante. No me lastimó los ojos. Me envolvió como calidez desde adentro hacia afuera. Y de repente ya no me movía. Estaba quieto, pero todo a mi alrededor empezó a cambiar. Aparecieron imágenes, no como una presentación de diapositivas, sino como si hubiera entrado en mis propios recuerdos. Excepto que estos no eran solo recuerdos. Estuve allí de nuevo. Podía sentir cada momento como si estuviera sucediendo por primera vez. La revisión de la vida no fue en orden. El tiempo no existía aquí como en la Tierra. Los momentos me llegaron todos a la vez, superponiéndose unos a otros. Me observé a mí mismo cuando era niño, escondido detrás del sofá mientras mis padres discutían sobre mi naturaleza sensible. Sentí el escozor de las lágrimas de mi madre cuando le dije que ya no creía en Dios. Sentí la angustia de Noah cada vez que elegía el trabajo en lugar de él. Y no solo recordé mis sentimientos, sentí los de ellos. Esa fue la parte más impactante. Viví esos momentos a través de sus ojos. Cuando rompí con Daniel, mi primera pareja, por mensaje de texto porque no quería confrontación,
Sentí su confusión y los días de silencio que siguieron. Su lucha por aferrarse a la autoestima. Cuando me salté el bautismo de mi sobrina, sentí la pequeña angustia de una niña que me había admirado y se preguntaba por qué nunca aparecí. Pero luego también hubo destellos de luz. Momentos que había olvidado. La noche que ayudé a un joven llamado Carter en un bar. Era nuevo en la ciudad, asustado, encerrado y pensando en acabar con su vida. Le compré café y le dije que importaba. Esa conversación le había dado esperanza. Ni siquiera lo recordaba. Pero ahora vi cómo moldeó su vida. Y luego vi el otro lado, cientos de momentos en los que mi voz, mi presencia y mi confianza como un orgulloso empresario gay dieron permiso a otros para seguir caminos que alguna vez celebré. Vi publicaciones en las redes sociales, discursos en eventos del orgullo gay, entrevistas en las que hablé sobre la libertad y vivir tu verdad. Pensé que estaba inspirando a la gente, y tal vez lo estaba. Pero vi cómo mis palabras también animaban a las personas a alejarse de la fe, a rechazar cualquier cosa que no se alineara con sus sentimientos. Uno por uno, observé a los jóvenes que me habían seguido. Algunos se pierden en la soledad, otros se vuelven hacia las sustancias, otros se hunden en el vacío espiritual. No estaba siendo condenado. Nadie me gritó. No hubo ningún juez golpeando un mazo. Solo había verdad, pura, cruda y sin filtros. Y a pesar de todo, sentí una profunda tristeza. No porque me estuvieran castigando, sino porque finalmente vi el peso de cada elección, de cada influencia. Qué fácil había sido confundir popularidad con propósito. Había moldeado vidas, pero no siempre las había llevado bien. No fue odio lo que me enfrentó. Fue amor mostrarme quién era realmente. A medida que la revisión de la vida se desvanecía, me encontré parado, o existiendo realmente, en un espacio que palpitaba de luz. No provenía de ninguna fuente que pudiera ver. Era como si el aire mismo respirara luz y verdad. Y entonces lo sentí. Al principio no vi ningún rostro, solo una presencia que se movía hacia mí, un peso que no era pesado, una quietud que tranquilizaba cada parte de mí. La luz se intensificó y de alguna manera supe que era Jesús. Había visto cuadros, escuchado sermones, pero nada me preparó para la realidad. No se parecía a las fotos. No era un hombre con túnica ni sandalias. Era luz. Era amor. Y era la verdad en su forma más aterradoramente hermosa. En el momento en que se acercó, sentí que todo en mí se deshacía. No me estaban juzgando, no de la forma en que pensamos. Pero en su presencia no podía esconderme. Ni una sola excusa, ni una sola defensa. Todo lo que había hecho, pensado y creído, ya lo sabía. No necesitaba confesar. Él ya lo vio todo. Y, sin embargo, no se dio la vuelta. Su presencia era a la vez penetrante y gentil. Me sentí expuesta, avergonzada de cómo había vivido, de lo lejos que me había alejado. Y al mismo tiempo, me sentí más amado que nunca en la tierra. No fue suave ni sentimental. Fue feroz, como él decía, lo veo todo y todavía te quiero. No habló con voz. No hubo ningún sonido. Pero sus pensamientos llegaron a los míos y eran más reales que cualquier cosa que hubiera escuchado alguna vez. Julian, naciste para más. Esas palabras, si se les puede llamar así, me golpearon como un trueno y como sanadoras al mismo tiempo. No sabía si caer de rodillas o correr a sus brazos. Pero no podía moverme. Solo podía sentir todo en mí. Cada miedo, cada máscara, cada defensa se derritió. Y en ese momento supe que no estaba aquí para ser aplastada. Estaba aquí para que me despertaran. Al estar en presencia de Jesús, todo parecía suspendido. No hubo tiempo ni presión, solo la verdad entregada a través de un amor que no retenía nada. Su presencia no era exigente, pero sentí que no podía apartar la mirada.
No escuché palabras, pero los pensamientos llenaron mi alma con tal claridad que no dejó lugar a dudas o confusión. Julián, tus deseos no son tu identidad, él transmitió. Eres más de lo que sentiste, más de lo que el mundo te ha dicho. Las palabras se hundieron en mí más profundamente que cualquier cosa que jamás hubiera conocido. No me estaba regañando. No me estaba avergonzando. Estaba revelando algo que nunca me había atrevido a considerar, que lo que yo había creído que era la esencia de quien era había sido moldeado por el dolor, el rechazo y años de buscar el amor en los lugares equivocados. Me mostró momentos de mi infancia que había enterrado, momentos en los que me sentía diferente, aislada, insegura. Momentos en los que anhelaba afirmación pero recibí silencio o, peor aún, vergüenza. Vi cómo esas heridas habían echado raíces silenciosamente, dando forma a la forma en que me veía a mí mismo y a los demás. No había nacido destrozada, pero sí herida. Y a partir de ese dolor, comencé a creer una mentira, que mis deseos me definían. El amor de Jesús no negó esos sentimientos. Pero tampoco los celebró. En cambio, llegó debajo de ellos hasta el verdadero yo, el yo que siempre había existido debajo de las capas de identidad que había usado como una armadura. Tu orientación nunca fue tu esencia, dijo de nuevo, no con palabras, sino con una verdad inquebrantable. Fue una dirección que siguió tu corazón en busca de curación. Pero la curación no proviene de la satisfacción del deseo. Proviene de volver a la verdad. Luego me mostró algo hermoso, un hombre y una mujer caminando juntos en perfecta unidad. No solo físicamente, sino espiritualmente. Irradiaban algo que no podía describir, plenitud, compañerismo, un espejo de algo más grande. En ese momento comprendí que el matrimonio era más que amor. Fue un reflejo del diseño de Dios. Una unión destinada a reflejar la imagen del Creador en dos formas complementarias. No me sentí atacado. No me sentí borrado. Me sentí invitado a recordar quién era realmente antes de que el mundo me dijera lo contrario. No eres rechazado, Jesús dijo, pero debes elegir tu verdad o la mía. E incluso en el peso de esa elección, sentí su amor sosteniéndome, estabilizándome. No me estaba obligando. Me estaba ofreciendo algo mejor, no menos, no vacío, sino completo. Mientras estaba frente a él, rodeada de esa luz viva, Jesús me permitió sentir algo que nunca había conocido verdaderamente, la verdad y el amor unidos. No había ira en él, ni disgusto, solo una especie de claridad triste que envolvió mi alma como fuego y agua al mismo tiempo. No me acusó. Él no dijo, estabas equivocado. En cambio, sentí que la verdad surgía dentro de mí como si hubiera encendido una cerilla en el centro de mi ser. Julián, tu orientación no es tu identidad, dijo, no con palabras, sino con conocimiento. En ese instante, me vi otra vez como una niña, sensible, tranquila, anhelando ser vista y comprendida. Recordé la confusión que sentí cuando los chicos se burlaban de mí por no ser lo suficientemente hombre. Recordé haber ansiado cercanía, pero sentirme avergonzado de ello. Vi cómo me habían moldeado no solo mis decisiones, sino también las heridas que no sabía que tenía. Jesús me mostró que mis deseos no eran malos en sí mismos. Eran señales de un hambre más profunda de conexión, de curación, de afirmación. Pero en algún momento del camino, había confundido ese hambre con identidad. Había construido toda mi vida en torno a algo que nunca tuvo la intención de definirme. Y aún así, no me condenó. En cambio, me mostró el diseño de Dios, no como un conjunto de reglas, sino como una armonía viva que respira. Vi a un hombre y una mujer unidos no solo física sino espiritualmente. Vi cómo su unión creó un reflejo del amor del cielo, un equilibrio, una plenitud, una danza de dar y recibir que reflejaba el corazón del Creador. Para esto fuiste creado, Jesús reveló, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Quería discutir. Quería decir, pero amaba a Noé, y lo hice.
Pero en su presencia vi la verdad de que lo que yo había llamado amor a menudo era solo consuelo, a menudo miedo y a veces incluso orgullo. No todo estaba mal, pero no era la plenitud para la que había sido creado. Él no me estaba rechazando. Me estaba mostrando un camino de regreso a quien era antes de que el mundo me pusiera etiquetas, antes de que enterrara mi dolor en aplausos y éxitos, antes de que creyera que mis sentimientos eran mi verdad. No eres lo que sientes, me dijo. Eres para quien te cree, amado, redimido, íntegro. Me rompí, no por vergüenza, sino por el peso del amor que quería sanar lo que pensaba que era permanente. Y supe que este no era el final de lo que necesitaba mostrarme. La luz empezó a atenuarse, no por la ira, sino por el propósito. Jesús estuvo a mi lado mientras el espacio a nuestro alrededor cambiaba. Lo que había sido cálido y lleno de presencia poco a poco se volvió frío y vacío. Los colores se desvanecieron. La música se fue. La paz que acababa de sentir ahora parecía un recuerdo que se escapaba entre mis dedos. Entonces lo vi, ante nosotros se extendía un abismo. Profundo, interminable, vivo de una manera que me heló hasta la médula. No fue fuego. No eran demonios gritando. Fue peor. Era una separación, un lugar donde el amor de Dios ya no llegaba. No porque Él se hubiera alejado, sino porque estas almas lo habían elegido. El aire palpitaba de tristeza. No fue solo dolor. Era desesperación, de esas que nunca terminan. Y luego vi las caras. Algunas no las conocía, pero otras sí. Personas con las que había salido de fiesta, con las que había viajado, amigos con los que había compartido escenarios, marchando y celebrando una versión de la libertad que pensábamos que era hermosa. Ahora estaban aquí, no porque fueran homosexuales, sino porque habían construido identidades y vidas que rechazaban la verdad de Dios y habían guiado a otros por él mismo camino. Vi a un amigo, Liam, que una vez había hablado con pasión sobre el amor, que no necesitaba reglas. Había sido vibrante, lleno de vida. Ahora parecía vacío. Intentaba hablar, pero el silencio se tragó su voz. A su alrededor, las sombras se aferraban como recuerdos, momentos de su vida se reproducían una y otra vez. Cada vez que se había apartado de la verdad. Cada vez le había dicho a alguien más que hiciera lo mismo. El tormento no fue por las llamas. Fue por claridad. Estas almas lo sabían ahora. Sabía la verdad. Sabía que habían sido llamados, advertidos, amados y aún así se habían alejado. Observé a otra mujer, alguien a quien admiraba por su audaz activismo. Tenía los ojos muy abiertos por el horror, mirando la misma revisión de vida que yo acababa de experimentar. Pero no se le permitió la paz. Ella estaba atrapada en eso. Atrapada en el conocimiento de que había usado su voz para alejar a las personas del único amor que podía salvarlas. Y me golpeó. No había venido aquí por odio o malicia, sino porque había vivido una vida que giraba en torno a mí, mi verdad, mis sentimientos, mi imagen. No solo había tropezado, sino que también había ayudado a otros a tropezar. El rostro de Jesús estaba lleno de tristeza. No ira. Dolor profundo y doloroso. No están aquí porque yo lo quisiera, dijo. Están aquí porque se negaron a regresar. Incluso cuando los alcancé, fue cuando lloré, no por ellos ni siquiera por mí, sino por lo cerca que había estado de vivir para siempre sin este amor. Y aún así, él estuvo conmigo. Aún, ofreció esperanza. Todavía hay tiempo, susurró. Si regresas. Mientras estaba allí contemplando esa oscuridad infinita, quise apartar la mirada. Pero Jesús me instó gentilmente a seguir observando, no para castigarme, sino para ayudarme a comprender. Estas almas, dijo, no con palabras, sino directamente en mi espíritu, no fueron enviadas aquí. Eligieron esto. Al principio no pude aceptarlo. ¿Por qué alguien elegiría semejante tormento?
¿Por qué alguien se alejaría de un amor tan profundo? Entonces comencé a verlo claramente. No fue una gran decisión. Fueron miles de pequeños. Orgullo que dijo, lo sé mejor. Un dolor que se endureció hasta convertirse en amargura. Un hambre de atención que se convirtió en necesidad de aprobación. Una voz interior que dice, esto es lo que soy. Incluso cuando todo a su alrededor susurraba lo contrario, no se despertaron un día y huyeron de Dios. Se desviaron igual que yo. Cada vez que sintieron convicción, la reprimieron. Cada vez que vieron la verdad, discutieron con ella. Cada vez que el amor los llamaba, decían, ahora no. Quizás más tarde. Y luego, un día, nunca llegó. Jesús me mostró cómo la adoración a uno mismo había reemplazado a la adoración. Cómo los sentimientos se convirtieron en un Dios y la verdad en el enemigo. Construyeron identidades en torno al dolor, las heridas, la cultura y los aplausos, pero no en torno a Él. Y protegieron esas identidades como si fueran un tesoro. Miedo de dejarlo ir. Temo que lo que Dios ofrece pueda ser pedir demasiado. Pero nunca se trató de reglas. Se trataba de amor. Siempre se trató de amor. Esa fue la tragedia, no el pecado, no la lucha, sino la negativa a dar marcha atrás cuando el amor todavía tenía los brazos abiertos. Sentí su peso, no como culpa, sino como una verdad desgarradora. Estas almas no fueron odiadas. Fueron llorados. Y aún así, incluso en las profundidades de ese abismo, Jesús susurró, esperanza, no para ellos, sino para el que aún vive y aún elige. Hay tiempo, él dijo, pero no para siempre. Esa verdad ardía más profundamente que cualquier fuego. Después de que la visión del abismo se desvaneció, me encontré parado en un espacio como nunca antes había visto. Parecía un tribunal, pero no había paredes ni un estrado, solo luz. Una luz que no proyectaba sombras, solo verdad. No estaba esposado ni acusado, pero me sentía completamente expuesto. Frente a mí, momentos de mi vida aparecían como escenas que surgían de la luz misma. No solo las cosas grandes, sino también las pequeñas. Palabras que pronuncié, cosas de las que me reí, decisiones que pensé que eran inofensivas. Vi las entrevistas, los discursos de orgullo, los momentos en los que subí a las plataformas y animé a otros a vivir su verdad. Creí que estaba empoderando a la gente. Pero ahora vi el efecto dominó, como mis palabras ayudaron a las personas a alejarse más de Dios sin siquiera darse cuenta. Y luego llegaron las ocasiones desperdiciadas. Invitaciones a la iglesia que ignoré. Wyatt me da un codazo para abrir esa Biblia polvorienta en mi estantería. Conversaciones con Noah en las que casi admití que me sentía vacío pero elegí el silencio. Amigos que intentaron decir la verdad y yo los descarté por considerarlos de mente estrecha. No había odiado a Dios. Ni siquiera había pensado mucho en Él. Simplemente estaba ocupada, distraída y cómoda. Construí una vida que parecía plena pero que estaba vacía en el fondo. Eso es lo que más me golpeó. No me había rebelado por maldad. Me había dejado llevar por el orgullo. Pensé que lo sabía mejor. Pensé que había superado viejas creencias. Pensé que podía definir el amor, la identidad y el propósito en mis propios términos. Y debido a eso, formé una versión de la verdad que me convenía, y otros la siguieron. De pie en esa sala de luz, vi lo cerca que estuve de la separación eterna. No porque Dios me hubiera alejado, sino porque había pasado toda mi vida caminando en la otra dirección. Y, aún así, todavía estaba aquí, no condenado, no expulsado, sino que se me mostró la verdad para que finalmente pudiera elegirla. La sala del tribunal se desvaneció y volví a estar en la presencia de Jesús. La tristeza en sus ojos no era ira. Era el tipo de tristeza que se ve en alguien que ha esperado demasiado a que alguien a quien ama regrese a casa. Lo sentí en cada parte de mí,
lo cerca que había estado de perderme para siempre. Me miró no con juicio sino con un profundo amor que me deshizo por completo. Todavía tienes una opción, dijo, aunque no con palabras. Sentí el mensaje dentro de mí como si mi alma tuviera oídos. Puedes quedarte aquí, separado de la vida que planeé para ti, o puedes regresar y decir la verdad. Me golpeó como una ola. Después de todo lo que había hecho, de cada vida que había extraviado, incluso sin querer, él todavía me ofrecía un camino de regreso. No solo una forma de evitar el juicio, sino una misión. Un propósito mayor que cualquier trato que haya cerrado o premio que haya ganado. Caí de rodillas, no en señal de derrota, sino en señal de rendición. Mi pecho se agitaba con sollozos. Lloré por todo el tiempo que había perdido. Por Noah, por las oraciones de mi madre que había ignorado. Por cada vez que sonreí y asentí mientras la gente aplaudía por cosas que ahora sabía que rompían el corazón de Dios. No merecía otra oportunidad. Pero eso es lo que hizo que fuera misericordia. Miré a Jesús y, sin decir palabra, tomé mi decisión. Volvería, no para retomar mi vida, sino para entregarla, para decir la verdad, aunque me costara todo. Aunque me odiaran por ello, porque ahora sabía lo que estaba en juego. Su amor me había salvado y no podía guardármelo para mí. Y así, la luz a mi alrededor pulsó y sentí que algo cambiaba. Regresaba con un corazón nuevo, una emisión. Me desperté sin aliento, como si hubiera estado bajo el agua durante horas. Las luces encima de mí eran frías y artificiales. El pitido de las máquinas llenó la habitación. Me dolía el pecho. Los tubos corrieron hacia mis brazos. Una enfermera se inclinó sobre mí y me llamó por mi nombre con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Está despierto. Ha vuelto. Los médicos lo llamaron un milagro. 7 minutos sin latidos. Dijeron que tuve suerte. Dijo que mi cuerpo respondió bien al desfibrilador. Pero yo lo sabía mejor. Esto no fue medicina. No fue suerte. Fue misericordia. La primera persona que vi fue Noah. Parecía que no había dormido en días. Cuando nuestros ojos se encontraron, tomó mi mano y susurró mi nombre. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva. Aún así, logré decir lo único que importaba. Lo vi. Al principio no entendió. Nadie lo hizo. Cuando le conté lo que había experimentado, parecía herido, confundido y enojado al mismo tiempo. Pude ver el muro construyéndose entre nosotros. El hombre que había amado, la vida que habíamos compartido, todo de repente se tambaleó. Le dije que no podía volver a ser quien era, que todo había cambiado, que tenía que seguir la verdad que había visto. Noah se levantó lentamente, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Casi mueres, Julian? Tal vez fue solo un sueño, dijo. Pero no fue un sueño. Era lo más real que jamás había conocido. Decírselo a mi madre fue diferente. Sus lágrimas no eran de dolor. Fueron un alivio. Nunca dejé de orar por ti, dijo, sosteniendo mi mano con más fuerza que nunca antes. Otros no fueron tan amables. Los amigos de la comunidad pensaron que había perdido la cabeza. Algunos dejaron de hablarme por completo. Había artículos en línea, rumores sobre eventos a los que alguna vez asistí. La reacción fue dura. Pero nada de eso importó porque ahora sabía la verdad. Y había vuelto para contarlo. Nunca regresé a la oficina. Ni para despedirme, ni para una última reunión de la junta directiva, ni siquiera para recoger mi escritorio. Esa parte de mi vida terminó el día que desperté en esa cama de hospital. Las demandas, los discursos, los titulares, todo parecía tan pequeño ahora. Vendí mi participación en la empresa y me alejé del mundo que una vez goberné. En su lugar, comencé algo nuevo. No es una empresa tecnológica,
no es una marca de lujo, es una fundación. Lo llamamos Anchor Light. Un lugar donde las personas puedan venir tal como son, hacer preguntas difíciles y encontrar curación más allá de la superficie. No encontré que esto avergonzara a nadie. No lo construí para atacar mi antigua vida. Lo construí para llegar a aquellos que todavía buscan respuestas en lugares que nunca podrían dárselas. Ofrecimos asesoramiento, oración, tutoría e historias, reales, de personas como yo. Personas que habían perseguido la identidad en direcciones equivocadas y finalmente encontraron la verdad en el único lugar que nunca se movió, Dios. La reacción llegó rápidamente. Los medios LGBTQI me acusaron de volverme solo. Las redes sociales explotaron con nombres que no repetiré. Mis antiguos amigos me bloquearon. Algunos incluso intentaron desacreditar la experiencia por completo, etiquetándola como un episodio psicótico o una respuesta traumática. Pero sabía lo que vi. Sabía a quién conocí. Y con cada alma que cruzaba nuestras puertas en Anchor Light, veía partes de mí mismo, cansada, confundida, anhelando ser conocida. Algunos se quedaron, otros no. Pero cada vez que contaba mi historia, algo se abría en la habitación. Porque la verdad, cuando está envuelta en amor, no puede ser ignorada. Ahora vivo una vida más tranquila, un apartamento más pequeño, menos invitaciones, pero más paz de la que jamás he conocido. Me despierto cada mañana con un propósito. No para construir un imperio, sino para conducir a la gente hacia la eternidad. Y esto es lo que he aprendido. Eres más que tus sentimientos, más que tus deseos, más que tu pasado. No eres un error. No eres una etiqueta. Eres un alma creada por un Dios amoroso, diseñada con intención y llamada a tener una relación, no una religión, sino una relación con Él. Tu identidad no proviene de los aplausos. No proviene de la atracción. Viene de quien te hizo. Y si estás leyendo esto y algo dentro de ti se revuelve, no lo calles. No lo ahogues con ruido. Siéntate con eso. Haz la pregunta que cambió mi vida para siempre. Dios, ¿para quién me creaste? La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que sientes. Se encuentra en conocer finalmente la verdad y dejar que ella te libere.